por la necesidad de hacer discípulos y cumpliendo el sueño de Dios, presentamos su programa Palabras de Vida Eterna, con sus pastores y amigos Rubén y Enelsa de Aguirre. Bienvenidos. Saludos cordiales. Vamos a la Biblia, el libro de Dios. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así conmigo, despojaos. De la vieja mujer, despojaos. O de la joven mujer, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga conmigo, y vestíos. Haga así, vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Levante su mano derecha conmigo, diga: sentimiento, emoción y carácter. Los sentimientos son internos, tóquense así, internos. Las emociones se expresan con acciones. O sea, los sentimientos impulsan a las acciones para que luego haya una acción. Así somos los seres humanos. Tenemos sentimientos, emociones que causan acciones. Luego, el carácter correcto hará la diferencia en todo el desarrollo de nuestra vida como creyentes. En el año de cielos abiertos, debemos tener un carácter correcto para manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Dile que está a tu lado: manejas tus sentimientos y tus emociones. Los sentimientos son internos, pero activan nuestras emociones y nuestras emociones activan acciones. Diga conmigo: los sentimientos son internos, pero activan nuestras emociones y nuestras emociones activan acciones. Se sintió, se emocionó y le dio el garnatón. Se sintió, se emocionó y cogió el WhatsApp y lo mandó por un tubo. Se cuenta de un profesor de más de 75 años, ya retirado de dar clase, aunque un profesor nunca debe retirarse, siempre puede enseñar. Dice que caminando por el parque se encontró a uno de sus estudiantes. Qué emocionado eso, qué emoción eso, qué emoción. Y muy emocionado el profesor le preguntó: wow, qué alegría verte, por fin, ¿te graduaste? El joven le dijo: sí. Y el profesor le preguntó: ¿y de qué te graduaste? Él le dijo: de profesor. Quise ser profesor como usted. Y al ver que el estudiante lo estaba elogiando y que era un profesor, le dice: ¿y qué te motivó de mis clases? ¿Cuál de mis clases o en qué año te motivó tanto alguna lección que yo di para que fueras inspirado a ser profesor? Y el joven le dijo: aquella vez que yo le robé del maletín el reloj a un compañero de escuela, y el muchacho, en vez de preguntar quién lo cogió, le dijo: profesor, me robaron mi reloj. Y usted cerró la puerta y dijo: nadie sale hasta que aparezca el reloj. Y como nadie lo entregó, usted dijo: cierran los ojos que yo voy a revisar maletín por maletín hasta encontrar el reloj. Y empecé a revisar maletín por maletín. Yo sentía frío porque sabía que iba a llegar a mi maletín y ahí estaba el reloj. Dice: y de repente yo sentí cuando usted llegó, abrió mi maletín y lo sacó. Yo dije: estoy frito. Y luego usted dijo: salgan todos, se queda solo el dueño del reloj. Y yo salí esperando que me dijera algo. Usted no me dijo nada. Todos nos fuimos. Al día siguiente esperamos que usted me reprendiera o me pusiera alguna disciplina. Nunca me dijo nada. Nunca nadie supo que yo me robé el reloj. Y dice: cada vez que yo lo miraba, esperaba que usted me dijera algo. Y ese día yo decidí ser educador y ser un profesor como usted para enseñar esas buenas lecciones de vida, que nunca más me he robado un reloj, y me inspiró a ser un profesor con esa manera de enseñar. Pero eso también nos envuelve a nosotros como líderes, como discípulos, como cobertura. Y eso también es una oportunidad para aquel que hace una locura, que diga: viste, yo no quiero que digan nada. Lamentablemente, cuando hay pecado, a veces hay que sentarse y decir: muchachos, tenemos que arreglar este problema. Pero solamente el que tiene
Un carácter correcto para dominar sus sentimientos y sus emociones sabe corregir con humildad y sencillez. Y esto de las emociones y de los sentimientos malos tiene que ver con nuestra vieja manera de vivir. La Biblia dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojado. Mire, lo que nos sigue matando son los malos sentimientos, las emociones y las pasiones de la vieja vida que traíamos, que se quiere revelar y que necesitamos urgentemente un carácter como el de Cristo. Levántese y diga: quiero el carácter de Cristo este año para poder tener dominio de mis sentimientos y de mis emociones. En cuanto a la pasada manera de vivir, léalo conmigo, Efesios 4:22. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Y al viejo hombre están estos sentimientos y emociones negativas. Solo el carácter de Cristo me puede corregir. Pégase así: solo el carácter de Cristo me puede corregir para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Los sentimientos y las emociones se pueden controlar cuando tenemos un carácter correcto. Diga conmigo: carácter correcto. Hoy vamos a orar para que Dios te ayude a tener ese carácter correcto que obedece los principios de Dios. El carácter de Cristo no está tanto sujetándose a las emociones ni a los sentimientos. El carácter de Cristo se sujeta a los principios de la palabra. Diga conmigo: los principios de la palabra. El carácter de Cristo no está de que, mira, yo siento en estos momentos que hay cierta emoción por vivir esa palabra. No, el carácter de Cristo se sujeta a lo que dice la Biblia. Siéntase bien, siéntase mal, siéntase como se sienta, porque no es fundamentado en tus emociones ni en tus sentimientos, sino en la fe. Y usted vino a la casa de Dios no porque está de lo mejor, sino porque hoy hay que congregarse y no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y eso merece que te aplauda hasta los que están en la puerta también. Los sentimientos nos empujan a falsas emociones y nos activan a falsas acciones. Te siente y le entra la pasión y el sentimiento de un negocio fácil y que va a hacer billete. Se mete en ese negocio sin pensarlo, sin buscar la dirección clara. Viene el fracaso. El joven se enamora apasionadamente, se llena de sentimiento por esa joven. Entra la emoción y la pasión y lo atrapan. Y luego el fuego de las hormonas lo lanza a tener una aventura sexual antes de tiempo, y eso le trae problemas. La emoción, los sentimientos nos llevan a dar pasos acelerados y luego vienen las consecuencias. Pero el carácter correcto, diga conmigo: espera. Diga: espera. Que no te apure, espera. La coge con calma. Levante su mano y diga: carácter correcto depende de la palabra. Depende de Dios. ¿Cuántos de ustedes se metieron en enredos por estar emocionados y con tanto sentimiento? Las cosas materiales también nos llenan de sentimientos. Uno llega a pensar: yo no puedo vivir si no tengo esa pantalla de 70 pulgadas aquí en mi casa. Uno llega a pensar que si no tiene el celular del 10, iPhone 15, iPhone 11 por allá. Cuando tenemos el carácter correcto, no nos debamos llevar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Dígale que está a su lado: sentimientos y emociones fuera. Vamos a aprender a vivir por los principios. Ahora, la Biblia dice que el hombre nuevo, creado según Dios, él vive bajo estos tres principios: justicia, santidad y verdad. Diga conmigo: justicia, santidad y verdad. Ahí lo dice la Biblia, se lo voy a leer. Dice el verso 24, Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? Justicia, santidad de la verdad. Diga conmigo: justicia, santidad de la verdad. Entonces tenemos que aprender a vivir, amados, bajo este nuevo hombre que se edifica con estos tres principios: justicia, santidad y verdad. Diga conmigo: al hombre nuevo
le encanta la justicia, le encanta la verdad y le encanta la santidad. Dígalo de nuevo, el hombre nuevo tiene un carácter que le encanta la justicia, la santidad y la verdad. Segundo principio, no hable sentimiento, hable conforme a la palabra. La gente que no anda lleno de sentimientos y emociones habla diferente. Usted no ve gente que solo habla cosas negativas, hermano. Amanecen con el pie izquierdo ese día, hablan todo el día cosas negativas. Le hicieron una radiografía de la muela y ya piensan que le van a sacar la muela con toda la chapa. El que vive con un carácter correcto piensa positivamente y habla positivamente. Levante las dos manos y diga: de aquí en adelante voy a hablar positivamente. Mire, dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esto me encanta. Esto suena como evangélico, Darío. Esto suena como evangélico de hueso colorado. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios ha dado, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los que viven de sentimientos solo hablan cosas negativas. Así como se sienten, así hablan. Porque en esta vida, escuche algo, amado. En esta vida, levante su manito para que no se le olvide esto. En esta vida usted nunca va a estar completo. En esta vida siempre van a haber unos que otros sinsabores. Usted se emociona con sus niños y usted anhela a sus niños y los quiere ver grandes, que es lo peor de nosotros. Todos queremos ver los hijos grandes. Si yo supiera que cuando mis hijos estaban pequeñitos, esa era una temporada tan linda que yo me los quería comer y no me los comía, a veces me arrepiento de eso. Que esa temporada es bonita y que usted debe disfrutarla. Ah, no, pero uno no disfruta esa temporada. Uno quiere que ellos crezcan rápido. Y cuando el pelado después de los 17, 18 que se creció, te aparece con unas niñas ideas, tú dices: ¿para qué dejé que este se creciera? ¿Sí o no? Cuando te aparece: mamá, mira, encontré mi novio, pero yo quiero que sepa que él tiene 2 aretes aquí. Tiene una cadena de hierro que usa acá. O sea, él tiene otro estilo, mamá. O sea, nosotros estamos desactualizados. Él está actualizado. Tú dices: ¿para qué? Siempre en esta vida hay sinsabores. Y si usted va a hablar conforme a lo que en esta vida vive, usted va siempre a hablar cosas que de repente no edifican a los demás. Porque el problema que tú estás pasando no es el mismo problema que está pasando otro. Hay alguien desesperado porque una mujer lo quiera para casarse y usted está que no sabe qué hacer con la mujer que tiene. Así es la vida. Hay alguien que no aguanta la de 20 años y los que tenemos las que pasan de 50 también sabemos los sinsabores que hay. Entonces, siempre en esta vida hay sinsabores. Si tú le vas a hablar de las amarguras de las peleas de tu matrimonio recién que estás empezando a conocerte, tendría que escuchar a Marco los problemas que pasa con Cielo, que tiene, ya pasa de los 50 años. Cada uno tiene sus sinsabores. Por eso es mejor hablar conforme a la palabra, porque la palabra te actualiza, la palabra edifica a todo el mundo. La palabra te actualiza y te edifica siempre. Si alguno habla, hable conforme a las promesas. Hablen entre nosotros, dice que ustedes hablen con salmos, cánticos, himnos. Hermanos, tenemos que hablar con 3 aspectos importantes. La gente que estudia el hablar positivo dice que debemos aprender primero a cerrar la boca. Diga conmigo: cerrar la boca. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Diga: cerrar la boca. Y hablar en 3 direcciones. Apunte esto. El mejor hablar debe ir en 3 intenciones en medio de la comunicación o de lo que comunicamos. 1. La gente de fe debe hablar lo que edifica. Escriba: debo hablar lo que edifica. Repítalo conmigo: debo hablar lo que edifica. 2.
Debo hablar lo que me va a motivar o va a motivar a otro. Usted no sabe que hay gente que desmotiva, hermano. Usted sale, usted no vino al culto, por eso es que usted no debe perderse el culto. Y se encuentra un desmotivador de eso. Le dice, ¿cómo tuvo el culto? Ahí el pastor con ese saco rojo que me tiene cansado. O sea, así. Así te la suelta nada más. Y si usted no está bien, usted sale desanimado. Porque algunos vienen solamente a ver qué lío para estacionarme. Pero el que habla positivamente motiva a los demás. Te la perdiste, varón. Esa palabra me llegó hasta los tuétanos. Un aplauso a la gente que habla así. Esa es la gente que habla, hermano. Debemos hablar lo que edifica, lo que motiva y lo que fortalece. Haga así todo. Fortalece. Los días que pasé mi prueba con mi esposa, hermanos, una cosa que agradezco mucho es toda la gente que me enviaba palabras de fortaleza. Agradezco públicamente a todos esos pastores que, es más, yo estaba triste, preocupado, pero venían palabras de fortaleza. Diga conmigo, palabra que edifica, palabra que motiva, palabra que te estimula. Una familia empezó a practicar que no iban a hablar cosas que no fueran para edificar, para motivar y para fortalecer. Tenían una niña de 8 años y le enseñaron a su hija que no hablar nada negativo. Y lo practicaron una semana, les fue excelente, lo lograron. Hay cosas, hermanos, que dan resultados cuando usted lo practica constantemente. Pero hay cosas que dan resultados cuando tú lo haces consecutivamente. El cambio de hablar lleva su proceso. Diga conmigo, lleva su proceso. Si usted se dispone, hermano, de verdad, diga conmigo, de verdad, a hablar positivamente, usted lo va a lograr. Así que esa familia empezó a hablar una semana, lo lograron. Dice, vamos a hablar un mes. Y al mes nadie hablaba cosas negativas. Cada vez que iban a hablar cosas negativas, se tapaban la boca. Pero la niña de 8 años estaba en el colegio. Y dice el papá que cuando viene el boletín de la niña, trajo un fracaso, un 2,8. Y se va poniendo su papá que le pagaba colegial y todo, le dice, venga acá. ¿Cómo piensa que te vas a poder graduar con esa clase de calificaciones? ¿Eso es lo que tú me vas a traer a mí aquí? La niña se paró de 8 años y le dijo, papá, no me edificas, no me motivas y no me fortaleces con esas palabras. Aprenda con los niños. Aprenda con los niños. Lo que usted hace consecutivamente va a dar fruto. Aprenda a hablar positivamente, hermano. La célula no te salió como esperabas, pero por lo menos el perro estaba ladrando. Dale gracias a Dios por ese perro que te acompañó, que te mostró que es fiel ahí a esa casa. Ahora, ¿sabe usted que el espíritu no vive de emociones ni de sentimientos humanos, pero tiene emociones? ¿Cómo es eso? El espíritu tiene sus emociones. Cuando usted se quebranta por el espíritu, es una emoción, pero una emoción del espíritu. El espíritu tiene sus sentimientos y sus emociones. Ahora sí te gusta la cara que había puesto, que este pastor está loco. Vamos a la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, vida. No podemos negar que el espíritu tiene sus emociones. Es más, la Biblia dice que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por esta razón tenemos que saber diferenciar las emociones que son del espíritu y las emociones que son de la carne. Diga conmigo, hay emociones del espíritu, emociones de la carne. Es difícil y a veces incorrecto juzgar que en la iglesia el que más canta, el que más grita, el que más brinca es el más santo. Eso es un problema. El fruto del espíritu es el que dice si tú eres de verdad una persona espiritual. Porque las emociones pueden manifestarse. Hay gente que manifiesta lindas las emociones del espíritu, pero cuando tienes que vivirlo, cuando hay que esperar los frutos, el espíritu tiene sus emociones. Y las emociones del espíritu doblegan la carne. Ay, 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 merece un aplauso el rey por eso. Doblega la carne.
Por lo menos, mire, los sentimientos y la emoción del amor humano, del amor eros, es que se quiere casar con esa hembra. ¿Para qué? Para hacerle muchachito. Pero en el espíritu dice que el amor es sufrido. ¿Qué clase de sentimiento es sufrido? ¿Quieren saber qué es el amor? Es sufrido. Por eso es que la gente cuando empieza en el matrimonio a tener ciertos problemas y fricciones y las luchas, mire, el matrimonio tiene sus crisis personales de carácter el hombre con su mujer. Después cuando vienen los hijos pequeños, tiene la situación de que la mamá se está con sus hijos y se olvida un poco del papá. Eso lo sufrí yo. Después que los muchachos crecen, vienen los problemas que dan los hijos. Y después cuando se casan, vienen los problemas que dan los matrimonios de los hijos. Y después de eso vienen los problemas que dan los nietos. Que cuando uno siente algo por un nieto, hermano, es como que le tocaran algo más serio que los hijos. Yo no me acuerdo de haber sufrido por un hijo mío hospitalizado. Creo que nunca se hospitalizaron, porque esos hijos míos tenían todas las defensas del cuerpo. Eran unos bichitos salvajes, hermano. No se enfermaban así nada más. Pero sí, he sufrido cuando mis nietas o mis nietos han tenido problemas de salud. La emoción, el sentimiento del amor espiritual es que todo lo sufre. Por eso es que los matrimonios que califican, hermano, después de 20, 30 años, eso han pasado las verdes y las maduras. Entonces han comprobado que el amor que tienen no es solo amor eros, sino el amor que viene del Padre Celestial, el que todo lo sufre. Y aquí un mensaje para las mujeres. ¿Cómo quería el marido cuando tenía el cheque seguro? Y todas las quincenas había billete. Y ahora que no hay. El amor de Dios es sufrido. Léalo por favor. 1 Corintios 4, 13:4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, alábalo si puede, nunca deja de ser. Cuando hablamos de los frutos de la carne y hablamos de los frutos del Espíritu, dice Gálatas 7:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted quiere saber cuáles son los sentimientos y las emociones del Espíritu, por allí cerca de esto usted debe andar. Si tiene amor, el amor todo lo sufre. Si tiene fruto, los frutos del Espíritu son paz, gozo, diga conmigo, gozo. Los frutos del Espíritu son mansedumbre, diga conmigo, mansedumbre, templanza, bondad. A veces el enemigo, las tentaciones hacen fuerza para ver si tienes templanza, si eres una mujer firme en tus determinaciones, si eres un hombre firme en tus determinaciones y no te quiebras. Eso lo da el Espíritu de Dios. No puedes estar de tus sentimientos humanos, porque eso no te van a llevar a ningún lado. Te puedes emocionar, pero que sea en los frutos del Espíritu. Con el carácter correcto, usted pone en medio de las pruebas el gozo de lo que viene. Jesús, cuando tuvo que enfrentar la cruz, puso el gozo de lo que venía. Y el gozo de lo que venía era esta multitud de almas que hoy conocen a Jesucristo. Esta cantidad de gente que dice: Cristo vive. Si sus sentimientos y emociones son regulados por el carácter de Cristo, te declaro victoria en todo lo que emprendas. Estas son palabras de vida eterna para usted. Hemos presentado Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en nuestro próximo programa. Señor, ¿a quién iremos?
si solo tú tienes palabras de vida eterna.